En el video anterior vimos el concepto del sistema de cumplimiento social y los estándares y protocolos internacionales que usó Palma Futuro para desarrollar su propia metodología. Recordemos que el sistema de cumplimiento social tiene dos componentes, los elementos de desempeño laboral y el sistema de gestión. El primero da las pautas sobre qué elementos laborales garantizan el trabajo digno. El segundo transforma esas pautas en una práctica continua, sistemática y en constante retroalimentación. Ambos son fundamentales para que una organización alcance y mantenga un buen desempeño social. Todo esto se basa en la normatividad nacional y en los convenios de la OIT, que son de obligatorio cumplimiento para los países que los ratifican. En este video veremos los 9 elementos de desempeño laboral del sistema de cumplimiento social. El primer elemento de desempeño laboral es el de trabajo infantil. Según la OIT, el trabajo infantil es todo trabajo o actividad que priva a los niños, niñas y adolescentes de su niñez, su potencial, su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Dentro de las peores formas de trabajo infantil, los niños, niñas y adolescentes son sometidos a un entorno laboral peligroso o insalubre cuyas deficiencias de seguridad y salud podrían causar la muerte, lesiones o enfermedades. Por lo anterior, este elemento de desempeño laboral busca garantizar que las organizaciones no utilicen, promuevan o apoyen trabajo realizado por un niño, niña o adolescente que no alcance la edad mínima establecida por ley. En el caso de Colombia y Ecuador, esta edad mínima es de 15 años y entre los 15 y los 17, aquellos adolescentes que trabajen deben contar con un permiso expedido por el Ministerio del Trabajo, no exceder la cantidad de horas permitidas ni emplearse en trabajos que por ley no pueden realizar. El segundo elemento de desempeño laboral tiene que ver con el trabajo forzoso y la trata de personas. Ningún empleador debe usarlos, promoverlos o apoyarlos. La OIT lo define como todo trabajo o servicio que se exija a cualquier persona bajo la amenaza de cualquier sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. ¿Por qué es importante esta definición técnica? Porque reúne 3 conceptos cruciales. Primero, el trabajo o servicio, entendido como cualquier actividad dentro de cualquier industria o sector, incluida la economía informal. Segundo, la amenaza de una sanción, que abarca una amplia gama de situaciones para obligar a alguien a trabajar. Y por último, el no ofrecimiento voluntario, que indica que todo trabajo debe tener un consentimiento otorgado libremente y con conocimiento de causa por quien lo realiza. Esto implica que el trabajador puede renunciar a su empleo cuando quiera. Un ejemplo es aprovechar la situación de vulnerabilidad de inmigrantes para obligarlos a realizar labores o trabajos que no quieren hacer. Ahora, la OIT también tiene 11 indicadores para identificar el trabajo forzoso. Entre ellos está el abuso de vulnerabilidad, el engaño, la restricción de movimiento, el aislamiento, la violencia física o sexual, la intimidación y amenazas, la retención de documentos o de salarios, la esclavitud por deudas, las condiciones abusivas de trabajo o vivienda y las horas extra excesivas. Tercer elemento de desempeño laboral, la salud y seguridad en el trabajo. Es decir, las garantías y las medidas que deben proporcionar las organizaciones para prevenir y dar manejo a posibles incidentes, lesiones o enfermedades laborales. Sí, esto es un derecho fundamental del trabajo que busca que los trabajadores mantengan su bienestar y salud física y mental. Y no se trata únicamente de atender un accidente o malestar cuando ocurre, sino de anticiparse, reconocer y mitigar los peligros, así como tener una evaluación y gestión de los riesgos que pueden surgir en el lugar de trabajo. Hasta ahora hemos hablado de elementos que deben garantizar las organizaciones, pero ¿acaso los trabajadores no tienen cómo proteger sus derechos? Claro, para eso existe la libertad de asociación. Este elemento es uno de los 5 derechos fundamentales del trabajo y de acuerdo con la OIT es una herramienta esencial para la gobernanza del mercado laboral y un instrumento para facilitar negociaciones entre empleadores y trabajadores. La libertad de asociación respalda que todo trabajador constituya o se afile a organizaciones que promuevan y defiendan sus intereses en el trabajo, sin ningún tipo de interferencia por parte de su empleador. Así como las empresas no pueden bloquear la libertad de los trabajadores, tampoco deben discriminarlos.
La discriminación es el quinto elemento de desempeño laboral e implica que las organizaciones no pueden negar la contratación, remuneración, accesos a capacitaciones, ascensos o jubilación basada en la raza, el origen nacional, territorial o social de sus trabajadores. Tampoco pueden basar sus decisiones en la religión, el género, la orientación sexual, las responsabilidades familiares, el estado civil, la existencia de algún tipo de discapacidad, la afiliación sindical, las opiniones políticas, la edad o cualquier otra condición que pueda dar lugar a un trato injusto y discriminatorio. El sexto elemento de desempeño laboral son las prácticas disciplinarias, es decir, las reglas de juego que permiten a las organizaciones mantener la armonía en la operación y sancionar a los trabajadores que incumplan el reglamento de trabajo. Estas reglas deben garantizar un trato digno y de respeto en todo momento hacia los trabajadores. Eso implica no utilizar prácticas de violencia física, psicológica, verbal, ni mucho menos un trato inhumano. El séptimo elemento es el del horario laboral. Según la OIT, el tiempo que se dedica al trabajo tiene un límite. No puede superar las 48 horas semanales. Por ejemplo, en Colombia la semana laboral se reducirá paulatinamente, pasando de 48 horas en 2022 a 42 en 2026. En Ecuador la semana laboral es de máximo 40 horas. Además, las organizaciones deben garantizar el cumplimiento del horario de trabajo, el descanso y los días festivos de acuerdo con la normatividad nacional. El octavo elemento es el de salarios y beneficios. Y es que un horario laboral digno también tiene que estar acompañado de un salario justo. Esto implica que toda organización asegure que su pago sea como mínimo el establecido por las normas nacionales vigentes. ¿Cómo sabemos cuál es el valor del salario digno? En la actualidad, la Coalición Mundial por un Salario Digno, de la que hace parte Social Accountability International, socio implementador de Palma Futuro, ha realizado los cálculos de salario digno para 44 países, teniendo en cuenta que este corresponde a la remuneración que le permita al trabajador y a su familia tener calidad de vida, poder alimentarse, acceder a servicios básicos, tener una vivienda, educación, transporte, ropa y otras necesidades esenciales. El último elemento de desempeño laboral es sobre el trabajo regular, lo que significa que las organizaciones deben formalizar o vincular legalmente a sus trabajadores, ya sea directamente o a través de terceros. Aquí se deben garantizar los derechos laborales de los trabajadores y verificar que la contratación cumpla con los requisitos éticos y legales y no utilizar mecanismos para negar derechos como horas extra, beneficios de seguridad social, entre otros. Ahora, cuando la organización utilice terceros, debe garantizar que cumplan con la normatividad laboral. La metodología del sistema de cumplimiento social evalúa cada uno de estos 9 elementos de desempeño laboral, a partir de los criterios establecidos por la normatividad nacional y estándares internacionales. Esto otorga una calificación que se encuentra en un rango entre 1 y 5. Siendo 1 el indicativo de que la organización no cumple con la normatividad nacional y 5 que su cumplimiento va mucho más allá de los requisitos legales y se convierten en un referente de buenas prácticas laborales. En el siguiente video revisaremos el segundo componente de la metodología, el sistema de gestión.